Desde pequeños a todos nos enseñan que en todos los lugares hay reglas, ¿verdad que sí? Cuando llegamos a la escuela por primera vez, una de las cosas que empezamos a aprender es que hay una hora en la que la puerta se cierra. Y si no nos despertamos temprano en la mañana, si no nos apuramos, si no nos cambiamos rápido, nos van a cerrar la puerta. Aún cuando somos niños y nos vamos a subir a un jueguito, a un brincolín, alguna casita, tiene afuera pegado un reglamento. Y ahí dice que no se deben usar zapatos, que deben de medir cierta estatura los niños para poder entrar, que no pueden meter comida. Y así vamos aprendiendo a lo largo de la vida como en los trabajos, en las familias, en las escuelas primarias, secundarias, y conforme vamos avanzando, en todos los lugares hay ¿qué cosa, hermanos? Reglas. Hay disciplinas, hay castigos si no cumples esas reglas. Y cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, los llevó al monte Sinaí y les puso reglas. Y vamos a leer Éxodo capítulo 20. Vamos a leer nada más del versículo 1 al 3, que dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y dice el versículo 3, hermanos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esa es la primera regla, que nosotros conocemos como el primero de los 10 mandamientos. Fíjense, hermanos, 3 meses después de haber salido de Egipto, aquí ya salieron de la esclavitud de Egipto, Moisés los está guiando a través del desierto, y 3 meses después de haber salido, llegan al monte Sinaí. Ahí en el monte Sinaí está en el desierto del Sinaí. Ahora, cuando nosotros oímos la palabra desierto, ¿sí o no?, nos imaginamos arena. Nos imaginamos un desierto, pero como nosotros tenemos una idea de un desierto con arena. Pero resulta que la palabra desierto, hermanos, significa despoblado, solo o inhabitado, pero no quiere decir que no había pastos en ese lugar donde estaban ellos en este momento. De hecho, había tantos pastos en ese lugar que fue en ese mismo monte donde dice la Biblia en Éxodo capítulo 3 que Moisés estaba apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, cuando se encontró a Dios. ¿Se acuerdan cuando Moisés ve la zarza ardiendo y se acerca? Bueno, ahí fue en ese monte, y él traía ahí a las ovejitas comiendo pasto, de manera que era un desierto en el sentido despoblado, pero no de manera de que fuera pura arena. Ahora, si alguien lee ahí Éxodo 3, se va a fijar que dice que Dios se le apareció a Moisés en el monte Horeb. Y aquí dice que están en el monte Sinaí. Bueno, déjenme les digo, hermanos, por si alguien no sabe, el monte Horeb y el monte Sinaí son el mismo lugar. Nada más está llamado de 2 nombres. Cuando Dios mandó a Moisés a sacar al pueblo, ahí en Éxodo 3, le dijo en el versículo 12: y cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. De manera que en el mismo lugar donde Moisés andaba paseando las ovejas y donde vio la zarza que estaba con fuego y no se consumía, y Dios lo llamó, a ese mismo lugar llegó ya con todo el pueblo que Dios le dijo que iba a sacar de la tierra de Egipto 3 meses después. Ahora, Moisés, hermanos, ya había tenido su encuentro con Dios en ese lugar, en ese mismo lugar, pero era necesario que el pueblo que él había sacado de Egipto tuviera su propio encuentro con Dios. Es necesario, hermanos, que cada uno de nosotros, de forma particular, de manera personal, no por un amigo, no por un conocido, no por un padre, ¿verdad? En el caso de los hijos que nacen ya en familias cristianas, es necesario que tengas un encuentro personal tú con Dios.
Y por eso Dios hizo que Moisés llevara todo ese pueblo a ese lugar. Ahora, Dios le dijo a Moisés cuando llegan ahí al monte Sinaí, dice, mira, prepárame bien al pueblo, diles que se santifiquen, porque en 3 días, y ahí aparecen los 3 famosos días, hermanos, el tercer día, que en el Antiguo Testamento se repite una y otra vez, los 3 días que Jonás estuvo dentro del pez, los 3 días que tardó en aparecer aquí el Señor, y así pueden ver un montón de 3 días que indicaban que a su tiempo nuestro Señor Jesucristo iba a resucitar. ¿Cuándo? Al tercer día. Por eso se repiten ahí un montón de veces los 3 días. Dios le dice, prepara al pueblo que se santifiquen, porque al tercer día yo me les voy a mostrar. Yo me voy a aparecer y me van a poder ver. Ahora, le dice Dios, hay estas reglas. No se pueden acercar al monte. Al monte que vas a ver en donde yo voy a descender, nadie se puede acercar ahí. Nadie lo puede tocar, ni siquiera un animal. Y si alguien se acerca, y si alguien intenta subir, y si alguien toca el monte, mátenlo, apedréenlo, atraviésenlo con dardos. Y uno dice, ¿por qué? Porque Dios, hermanos, es un Dios santo, 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 justo, delante del cual el hombre no puede acercarse por sí mismo. ¿Se acuerdan que dijo Dios? Que si alguien tocaba el arca del pacto, ¿qué le pasaba a esa persona? ¿Y si era buena? ¿Y si era muy buena? ¿Y si era requete buena? ¿Por qué se moría de todos modos, aunque fuera ultra archi requete recontra buena? Porque delante de Dios, hermanos, no hay justo ni aún uno. ¿Por qué el pueblo iba a tener acceso entonces para ver a Dios de alguna manera y con ciertas condiciones, y aunque sea de lejos? Porque estaban acercándose por medio de Moisés, el cual era una figura, un símbolo, una representación ¿de quién? De Jesús. Si hoy nos podemos acercar al trono de la gracia confiadamente, si hoy podemos cantarle a Dios, podemos hablarle a Dios, y el Espíritu Santo se puede mover en medio de nosotros, siendo nosotros un pueblo inmundo y de labios inmundos, es únicamente por lo que Jesús hizo por nosotros, por el castigo que recibió en nuestro lugar y por la sangre que derramó para el perdón de nuestros pecados. Ahora, fíjense bien, el versículo 16, pero del capítulo anterior, capítulo 19, versículo 16, dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Ahora, si me puedes ir preparando eso, Clarice, tú me dices. Es fácil, hermanos, para nosotros y ligero leerlo y ver que dice que hubo sonido de bocina, y uno no entiende ni qué es eso, hermanos. Uno ve ahorita en nuestros tiempos, agarras la Biblia, 2024, y se escuchaba bien recio la bocina, y dices, pues tenían una Alexa ahí, o qué era, ¿cuál bocina? ¿A qué se refiere? ¿Alguien me dice qué es la bocina, hermanos? La bocina es la trompeta, el sonido del shofar. Dice la Biblia que hubo truenos. Cuando vino la mañana, dice, hubo truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo. Dios les dijo, al tercer día voy a llegar, prepárense. Al tercer día llegaron todos, ¿verdad? Así como llegaron ahorita ustedes, cambiaditos, bañaditos, peinaditos. Ay, que ahí viene el Señor
¿cómo irá a llegar el Señor? ¿Cómo irá a estar aquí la cosa? Y de repente ven una nube espesa que se posa sobre el monte Sinaí. Ven rayos que están cayendo muy cerca de ellos, truenos que no pueden soportar. Ven el monte incendiado en fuego, con humo saliéndole, y escuchan una trompeta que cada vez se va escuchando más fuerte. Para que un poquito podamos tener la idea de, por lo menos, no lo que estaban viendo, pero lo que estaban oyendo, quiero que escuchen esto, hermanos. Ahí, ¿cómo lo oyen? Y está una bocinita. Ahora óiganlo en vivo a todo color, los rayos cayendo a 100 metros de ustedes, los truenos, el fuego, el humo. Y la gente decía, ¿qué está pasando? ¿Qué es eso? Es Dios, hermanos. Es Dios. Es el Dios único y verdadero, creador del universo, el Dios de la Biblia. No es el Dios de tu imaginación, no es el Diosito chiquito, no es Barney, no es el osito Bimbo, no es Santa Claus. Es Dios, hermanos, grande y poderoso, majestuoso, temible, hermanos, el que se estaba mostrando delante de ellos. Dice el versículo 18, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía de gran manera. Estaba temblando, hermanos, la tierra. ¿Por qué? Porque dice el Salmo 114, versículo 7, que delante de la presencia de Jehová tiembla la tierra, hermanos. Tiembla la tierra. Ahora, Dios ya se le había manifestado a Moisés en una zarza con un fueguito chiquito, ¿verdad? Pero ahora era un gran pueblo, hermanos, el que estaba ahí. Y Dios no iba a manifestarse con un fueguito en una zarza. Tenía que ser algo que los impactara a todos, y eran muchísimos. De manera que lo que hizo ahora fue incendiar el monte completo con un terremoto, fuego, humo, relámpagos, truenos y el sonido de la trompeta. Dice el versículo 19, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante, hermanos. Así como ustedes oyen los truenos, los más horribles, que cualquiera, por más valiente, se espante y por lo menos se sobresalta. Así le respondía Dios a Moisés. Moisés decía, Señor, Señor, ¡pah! Se oía el golpe, y era Dios que le estaba contestando. Si nosotros, hermanos, a veces oímos los truenos y se escuchan bien feos adentro de la casa, nos espantamos adentro de la casa. Quiero que se imaginen estar a la intemperie, y no nada más eso, sino ir caminando hacia ellos, hacia donde están. Dice Hebreos 12:21, hermanos, no lo busquen. Está hablando de esta escena y dice el autor de los Hebreos, dice, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. ¿Cómo estaba Moisés ese día, hermanos? Espantado
y temblando. Imagínense un Moisés subiendo con esos rayos, con esos truenos, con ese fuego, con esa presencia, con ese sonido en todo el lugar, espantado y temblando, subiendo el monte mientras Dios le respondía con voz tronante. Ahora, es importante, hermanos, tener todo este contexto en mente cuando leemos Éxodo 20. Porque estamos acostumbrados a agarrar la Biblia y decir, a ver, Éxodo 20, ¿qué dice? Éxodo 20, no tendrás dioses delante de mí. Pero fíjense lo que estaba pasando en ese momento, lo que ellos estaban viendo, lo que estaban escuchando. Ahora sí, vamos a leer el versículo 1 del capítulo 20. Dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo. Fíjense bien, hermanos, lo que vamos a leer a partir del versículo 2 son palabras que le está diciendo ¿quién al pueblo? Dios, hermanos, se los va a decir directamente, y esa es otra cosa que tenemos que tener en mente. Con esa voz fuerte, con esa voz de trueno, con esa voz potente, que hacía que temblaran y que se espantaran, es que va él a decir las siguientes palabras. Normalmente estamos acostumbrados a ver un profeta que está hablando de parte de Dios. Yo aquí en esta hora les estoy hablando de parte de Dios, pero aquí en Éxodo 20, a partir del versículo 2, el que está hablando es Dios mismo. Ahora, fíjense ahí mismo en Éxodo 20, pero el versículo 18, fíjense bien. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos, casi como se fueron ahorita ustedes para atrás, hermanos. Dice, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, ¿para que qué? Para que no muramos. Ellos estaban, hermanos, sumamente asustados de haber oído la voz de Dios. Dios les dio los 10 mandamientos, les habló directamente con voz tronante, y cuando terminó se le acercaron a Moisés, todos espantados, todos temerosos, y le dijeron, Moisés, habla tú con Dios y luego tú habla con nosotros, nosotros te vamos a hacer caso, pero que no hable Dios otra vez con nosotros directamente, porque si no vamos a morir. Así de impresionante fue la experiencia para ellos. Y Moisés respondió, versículo 20, al pueblo, no teman, porque para probarlos vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, ¿para que qué? Para que no pequen. Ahora, ¿por qué les dice no teman? Porque Dios vino para que teman. Lo que dice ahí, hermanos, es no teman, no van a morir. Dios no se apareció para hablarles y para matarlos aquí del susto. Dios lo que quiere es probarlos. Dios lo que quiere es que vean su majestad, que vean su poder, que vean su gloria. ¿Para qué? Para que le teman y para que no pequen. Mucha gente que está en las iglesias, hay muchas iglesias, se la viven pecando, están ya adentro. Todos somos pecadores, sí, pero ellos pecan voluntariamente, siguen en su pecado, siguen en su maldad, no se han arrepentido, no se han vuelto a Dios. ¿Por qué no? Porque no le temen. ¿Y por qué no le temen? Porque no lo conocen. ¿Y por qué no lo conocen? Porque los pastores, los Moisés, que deben estar subiendo para estar a solas con él y después manifestarles al pueblo lo que él es y enseñarles la palabra correctamente, les están enseñando puras mentiras. Ahora, si leemos nosotros la Biblia, nos vamos a dar cuenta que un montón de veces después de esta escena en Éxodo 20, el pueblo se rebeló, hizo lo malo, el pueblo pecó, el pueblo le dio la espalda a Dios, el pueblo habló contra Moisés.
Lo que nos demuestra, hermanos, que a pesar de haber visto lo que vieron, de haber oído lo que oyeron, de haber temblado una vez de la presencia de Dios, después se les olvidó, pecaron y se apartaron. Ahora, nosotros no vimos eso ese día, no estuvimos ahí ese día, pero por eso está escrito esto, hermanos. Para que ustedes, aunque no estuvieron, vean, lo crean y tiemblen y se espanten. ¿Para qué? Para que no pequen. Que conozcan al Dios al que estamos sirviendo. Que no crean que se pueden burlar de Él. Dice Hebreos 12:25, miren que no desechen al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos ustedes, si menosprecian, si desechan al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra. Está hablando de este tiempo, de Éxodo 20. Pero ahora, o sea, lo que viene, ha prometido, diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Primero se le apareció a Moisés, vio una zarza con fuego, dijo Moisés: ah, caray, ¿qué es eso? Después llegó ahí al pueblo, el monte entero humeó, tembló, tronó la bocina, Pero ahora que venga otra vez, hermanos, para que todos tiemblen, para que todos vean su majestad, su poder y su gloria, Él ha prometido, y yo creo que lo va a hacer, que no solo va a hacer que tiemble toda la tierra, sino que ha prometido, cuando Él venga, que va a temblar, ¿qué cosa? El cielo. Y si la gente allá en México, ¿verdad?, con un terremoto de 7.5, yo no sé si ustedes han visto esos videos donde se sacude la tierra, donde se escucha un gruñido debajo de la tierra, donde los vidrios empiezan a romper con las alarmas y la gente dice: Dios mío, ayúdanos, Dios mío, Dios mío. 7 grados, hermanos. Van a ver cómo tiemblan cuando vean que se sacude la tierra y el cielo a su presencia. Y tanto va a ser sacudido el cielo, porque dicen: ¿cómo va a temblar el cielo? Dice la Biblia que todo lo que ven ahí arriba, que están las estrellitas, se van a venir para acá abajo, como cuando la higuera es sacudida y caen los higos. ¿Por qué? Porque va a temblar en el cielo. Ahora, dice el versículo 28, ahí mismo estoy en Hebreos, yo se los leo, hermanos. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante a ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios, ¿alguien se lo sabe?, es fuego consumidor. ¿Cómo debemos servir a Dios? Con temor y reverencia. ¿Cómo estaban ese día? Todos espantados, porque estaba temblando por lo que veían, por lo que oían. Y dice el autor de los Hebreos: ustedes deben de servir a Dios y deben vivir su vida cristiana así. Con temor no se refiere a que tengo miedo de la crisis que viene, tengo miedo. No, nuestro temor debe ser ¿de quién? De Dios. Con temor y reverencia. ¿Por qué debemos servir así? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. No es un juego. Primera de Corintios 10:6, yo se los leo. Mas estas cosas acontecieron, dice Pablo a los Corintios, como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni sean idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Dice: ni tentemos al Señor
como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritos para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos, al fin que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que cree que está bien y no, pero yo creo en Dios y yo estoy y Dios me ama. Ah, qué bueno, dice Pablo. Ten cuidado de que permanezcas ahí, porque muchos caen. Ahora regrésense ahí a Éxodo 20. Dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo, versículo 2: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Fíjense, hermanos, ahí está hablando él al pueblo, en medio del sonido de la bocina, de los truenos, del fuego, del humo, de los rayos. Les dice: yo soy tu Dios, y yo te saqué de la tierra de Egipto. Por eso la gente estaba espantada y dijeron: que ya no hable Dios con nosotros, porque fue algo imponente. Ahora fíjense bien, algo que les quiero decir rapidito respecto al nombre Jehová. Yo soy Jehová tu Dios. Ustedes no deben entrar en debates ni deben de dividirse si alguno no le llama tal cual Jehová. ¿Por qué? Porque Jehová lo traduce la Reina Valera como que así se dice, pero el nombre original que está en hebreo es YHWH. ¿Cómo se pronunciará YHWH si no tiene ni vocales? Son puras consonantes. No sabemos. La Reina Valera lo tradujo como Jehová, como muchas de las versiones católicas lo traducen como Yahvé. ¿Se han visto que se pone Yahvé o Yahweh también? Entonces, si alguna vez dicen: no, pero es que tú dices que Jehová y no es Jehová, es Yahvé. Es Jehová, es Yahvé, es Yahweh, es el Señor, es Dios. Eso no debe causarnos controversia. Dios le dice: yo soy tu Dios, yo te saqué de la tierra de Egipto. Fíjense bien lo que le está diciendo al pueblo, hermanos. 3 meses después de que lo sacó de Egipto: yo vi tu aflicción. Yo fui el que escuchó tu clamor. Yo envié a Moisés con Faraón para decirle que te libertara. Yo convertí el agua del río en sangre. Yo envié las ranas, los piojos, las moscas, las plagas que vinieron sobre los animales, las úlceras que vinieron sobre las personas, el granizo mezclado con fuego, las langostas, los 3 días de tinieblas y la muerte de los primogénitos de Egipto. Dice Dios: yo fui el que hizo eso. Yo abrí el mar rojo cuando estaban enfrente de él y venía el faraón atrás y los quería volver a capturar. Yo fui el que lo abrió para que ustedes cruzaran como por tierra seca, y luego lo cerré cuando ellos estaban pasando atrás de ustedes. Yo fui quien les hizo llover pan del cielo y los he estado alimentando estos 3 meses, y yo hice que saliera agua de la peña. Por tanto, por cuanto yo, le dice el Señor al pueblo, soy el que hizo todas estas cosas y nadie más. Versículo 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué no? Porque nadie hizo por ustedes, le dice el Señor al pueblo ahí de Israel, nadie hizo por ustedes lo que yo hice por ustedes. ¿Quién fue el que hizo todas esas cosas por ellos? Dice: yo. Entonces no van a tener otros dioses delante de mí. Y esto aplica exactamente para nosotros, hermanos.
¿Quién fue el que nos buscó? ¿Quién fue el que nos convirtió? ¿Quién fue el que cambió nuestra mente, el que abrió nuestros ojos y nos dio vista espiritual, el que abrió nuestros oídos, el que cambió nuestro corazón de piedra por uno de carne, el que nos limpió de nuestros pecados, el que murió por nosotros, el que derramó su sangre por nosotros, el que puso su Espíritu Santo dentro de nosotros, el que escribió sus estatutos y sus decretos en nuestros corazones, el que nos provee, el que nos sana, el que nos cuida, el que nos consuela? ¿Quién es? Dios. ¿Y quién más? Nadie más. Nadie más. Por eso los cristianos no debemos tener otros dioses. Dice el Salmo 103, búscanmelo, hermanos. Salmo 103. Me dicen con un amén cuando lo escuchen para leerlo juntos. Salmo 103. Vamos a leer del versículo 1. Si lo encontraron, hermanos, está grandote el libro de los Salmos. Dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Ahora fíjense lo que dice ahí. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él, ojo con eso, hermanos, es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Quién hace todo eso por nosotros, hermanos? Dios. ¿Quién más? Aparte de Él, nadie más. Por eso no debemos tener otros dioses delante de Él. Ahora, Dios acababa de sacar al pueblo de Israel, hermanos, de una nación politeísta. ¿Qué significa politeísta? Politeísta es que ellos tenían muchos dioses. Fíjense, aquí en México, antes de que llegaran los españoles, tenían a Quetzalcóatl, que le llamaban los mayas Cuculcán, es lo mismo, que es la serpiente emplumada. A Tlaloc, que era el dios de la lluvia, a Huitzilopochtli, que era el dios del sol y de la guerra, y a Coatlicue, que era una diosa pagana a la cual llamaban nuestra madrecita, que el lugar de adoración de esa diosa pagana prehispánica está exactamente en el mismo lugar donde ahorita está la Basílica de Guadalupe. Bueno, pues así como había un montón de dioses aquí, también los egipcios se calcula que tenían más de 2000 dioses. Tenían a Isis, a Osiris, a Horus, a Amón, Ra, Anubis. Ahora fíjense bien, es curioso que tenían aproximadamente 2000 dioses. Y esos 2000 dioses que cuidaban y que protegían y que bendecían a Egipto no pudieron hacer absolutamente nada contra nuestro Dios. 2000 dioses no pudieron hacer nada contra nuestro Dios. ¿Por qué no pudieron hacer nada? En primer lugar, porque no existen. Fíjense bien esto que les voy a decir. Alguien puede pensar, yo creo que sí existen. Sí, yo creo que existe Zeus, yo creo que existen Thor, yo creo que existen, pero nosotros estamos con el mero, con el más fuerte de todos. No, hermanos, ese es un pensamiento equivocado. A creer que hay muchos dioses y que nosotros tenemos al mero, a eso se le llama enoteísmo. Enoteísmo, acuérdense, politeísmo, ¿qué dijimos que es? Muchos dioses, creen en muchos. ¿Cuál es el enoteísmo? Hay muchos también, pero de esos muchos nomás creemos en uno, en el mejor.
No. Nosotros creemos y nosotros somos monoteístas. ¿Qué quiere decir monoteístas? Que creemos, no solo que creemos en un solo Dios, sino que creemos, ¿qué cosa? Que nada más hay un solo Dios. No hay más. Es el único. Búsquenme 1 Corintios capítulo 8, versículo 5. La primera carta a los Corintios. Está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. Y está la primera carta de los Corintios, capítulo 8, versículo 5. Me dicen con un amén cuando lo encuentren para leerlo juntos. Amén. Fíjese lo que dice aquí. Pablo le está diciendo a los griegos: pues aunque haya muchos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra. ¿Por qué dice eso? Porque el mismo faraón de Egipto decía que él era, ¿qué cosa? Dios. Y el emperador de Roma, ¿qué decía? Que él era Dios también. Entonces dice Pablo, miren, dice, aunque hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, dice entre paréntesis, no refiriéndose a que los hay, sino que a la gente cree que los hay. Fíjense lo que dice, versículo 6, para nosotros, ahí estamos nosotros, sin embargo, ¿qué dice? Solo hay un Dios, el Padre, por el cual proceden todas las cosas, y nosotros para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Ahora, ¿a quién le está diciendo esto Pablo? A los griegos, que dice la Biblia que también tenían otro montón de dioses. Zeus, Poseidón, Afrodita, Hermes, Artemisa, un montón de dioses. O los romanos, porque al final de cuentas los griegos estaban dentro del imperio romano, y los romanos creían en Diana de los efesios, en el sol, en la luna, en Júpiter, en Marte, en Mercurio, en Saturno. Decían que todos esos eran dioses. De hecho, yo no sé si ustedes sepan, pero los días de la semana de nuestro calendario son en honor a esos dioses. Mateo. El lunes, ¿en honor de quién? De la luna. El martes, Marte. El miércoles, de Mercurio. El jueves, Júpiter. Ese era el dios mayor para los romanos. Era el equivalente para los griegos, Zeus. El viernes, Venus. El sábado, Saturno. Y el domingo, aquí se hace raro porque le llamamos domingo, pero por ejemplo en inglés es el día del sol, el Sunday. ¿Por qué se llaman así los días? En honor a los dioses romanos. Ahora, Israel no solo había sido sacado de una nación politeísta, sino que iba a ser introducido a la tierra de Canaán, donde, ¿qué creen? También tenían un montón de dioses. Baal, Acera, Dagón, Moloc, Quemos, Milcón. Uno era de la guerra, uno era del amor, uno era de las cosechas, uno era de la lluvia, uno era de la fertilidad. Pero nuestro Dios, hermano, no necesitamos un Dios para esto y un Dios para el otro. Y de ahí sale lo de los santos, ¿verdad? Que dicen, ¿cuál santo es bueno para esto? Tiene un origen pagano que después vamos a ir viendo. Por eso dicen, si no tienes novio, pon a San Antonio de cabeza. San Judas es el de las causas difíciles. Cada uno es para una cosa. Nosotros no necesitamos, hermanos, un Dios para este nos sana. Este es bueno para buscar trabajo, este es bueno para el amor, este es bueno para el dinero, este es bueno. Nosotros nada más necesitamos creer en un solo Dios. Búsquenme Isaías 44:6.
Isaías 44:6. Vamos a leer 2 pasajes y vamos a terminar, hermanos. Isaías 44:6. Me dicen con un amén cuando lo encuentren para leerlo juntos. Amén. Amén. Dice, fíjense, hermano, yo lo voy a leer y ahí me van siguiendo. Dice: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí, ¿qué dice? No hay Dios. Fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No teman ni se amedrenten. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Ustedes son mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco, ¿qué dice? Ninguno. ¿Le creeremos o habrá más dioses? ¿Creen que haya más dioses? Porque puede ser, dice alguien, que haya más, pero ahorita con el que estoy, pues ahorita estoy aquí, ¿verdad? Vamos a ver si después le pido a otro. ¿Hay otro? Le dijo Jesús a sus discípulos cuando ellos les predicó la verdad y muchos se fueron, ahí en Juan 6, y luego voltea y les dice a los discípulos: ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro le dice: ¿y a dónde más vamos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, no hay otro. Búsquenme Deuteronomio, capítulo 32, versículo 39. Deuteronomio 32, 39. Este versículo casi no se lee en las congregaciones. Deuteronomio 32, 39. ¿Sí lo hallaron, hermanos? Fíjense lo que dice: vean ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Nuestro Dios, hermanos, es todopoderoso. Es el único, y no es así como que en la guerra de las galaxias, vean, los buenos contra los malos, como que Dios contra el diablo, y Dios está viendo a ver a qué horas el diablo se mete y le echa a perder sus... No, dice el Señor, no, ustedes pónganse esto en la cabeza. No hay otro Dios. Dice Dios: yo soy el único nada más. Por eso me deben de temer a mí, por eso me deben de buscar a mí, y por eso les dijo en el primer mandamiento: no tengan otros dioses delante de mí. Hay camionetas que de repente traen una leyenda y una estampita que dice: ella me ayuda y ella me cuida, no sé cómo dice. Y trae una estampa de la muerte y una de la Virgen. Y la gente dice: oh, ¿y usted en qué cree? San Juditas, él me ayuda para esto. Oiga, pero entonces la medallita que trae ahí, ¿de qué es? A la guadalupana, porque la guadalupana me ayuda. Oiga, ¿y el tatuaje entonces del brazo? Esta es la muerte, porque la muerte también me cuida de la muerte. Oiga, y lo que trae acá en el lomo, este es el diablo, porque con el diablo es... oh, que la canción. No, hermanos. Y de esto hablé esa vez con Guillermo, ¿te acuerdas, Guillermo? Uno. Tenemos uno. A la hora de las aflicciones, a la hora de las tribulaciones, ¿de quién nos vamos a agarrar? De ese uno. ¿A quién le vamos a clamar? A ese uno. Y cuando salgamos de la aflicción, cuando salgamos de la tribulación, cuando salgamos de la escasez, cuando seamos sanados, cuando seamos levantados, ¿a quién le vamos a dar la gloria? Nada más a ese uno. Porque Él fue el único que nos ayudó.
Él fue el que escuchó tu clamor, Guillermo. Él fue el que nos envió para allá para que oráramos por ti. Él es el que te liberta de la esclavitud del pecado. Él es el que te sana y solo a Él debes buscar, debes servir, debes temer y no debes tener otros dioses delante de Él. Y eso es para todos. Y otro día vamos a seguirle con este estudio, hermanos, porque está muy interesante. Pónganse de pie, hermano. Nomás los espantó la lluvia.